Hola, estoy muy contenta de poder saludarlos por este medio. De verdad que nos hacen mucha falta y les mando un abrazo enorme a todos. Pero estoy contenta y emocionada de poder compartir este rato con ustedes. Hoy les traigo dos cosas bien importantes. La primera de ellos es que queremos que busques una libreta de apuntes, que la tengas, que las cojas, que la separes especialmente para ir anotando todo lo que el Señor te va a ir hablando en este tiempo. Además, si quieres, te podemos dar el bosquejo de cada una de las enseñanzas. Nada más lo tienes que solicitar al WhatsApp de la iglesia, pero ahí lo puedes tener y lo puedes adjuntar y puedes ir revisando y puedes ir anotando las cosas que Dios te va hablando. Lo segundo es que estoy realmente emocionada de poder compartir con ustedes algo pequeño, pero que sé que nos va a ayudar a entender muchísimo mejor la enseñanza que vamos a tener en unos pocos minutos. La enseñanza, hemos venido hablando acerca de un hombre, de un libro, que es el libro de Habacuc, pero tal vez te puedas estar preguntando, bueno, ¿qué es Habacuc? ¿Quién era Habacuc? ¿Dónde está este libro? Bueno, el libro de Habacuc en la Biblia se encuentra en la parte de los profetas menores. Existen los profetas mayores, ¿verdad? Como Daniel y Ezequiel, y también existe una serie de libros que se les llaman los profetas menores. No es que eran de menor categoría, simplemente esta diferencia la hacen porque son libros más pequeñitos, son libros cortitos, son libros que tienen menos escrituras, menos pasajes. Entonces, por este único motivo es que se les llaman los profetas menores. Habacuc, ¿quién era? Bueno, la Biblia nos cuenta que era un profeta que fue escogido, que fue apartado por Dios con un propósito: hablarle al pueblo de Judá, al reino de Judá en ese momento. Ese era el propósito de Habacuc. Él le habló, existió, ¿verdad? Se comunicó, dio lo que Dios quería para este pueblo entre los años 612 y 589 antes de Cristo, más o menos, ¿verdad? Estos años siempre se sacan con estimaciones, pero más o menos estuvo durante este tiempo. Ahora, ¿qué más sabemos de Habacuc? No sabemos mucho, simplemente que escribió un libro y que está en la Biblia. Del libro de Habacuc puedo decirte tres cosas, o se puede dividir en tres partes. La primera de ellas es donde Habacuc realmente está perplejo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá, que se suponía que era el pueblo de Dios, se estaba comportando de una manera realmente mala. Los últimos reyes de este pueblo habían sido reyes malos, reyes que le habían dado la espalda a Dios, que habían llevado al pueblo a adorar otros dioses. El pueblo estaba creciendo en inmundicia, creciendo en pecados, creciendo en maldades. Estaba haciendo realmente lo malo delante de los ojos de Dios. Y Habacuc está perplejo porque ante sus ojos, según él lo creía, Dios no estaba haciendo nada, absolutamente haciendo nada. Entonces él estaba, ¿verdad?, un poco enojado de ver esta reacción de Dios. Esa es la primera parte. La segunda parte del libro vemos a un Habacuc indignado. ¿Por qué estaba indignado? Porque Dios le responde que va a usar a los caldeos para corregir, para castigar al pueblo de Judá. ¿Y quiénes eran los caldeos? Bueno, los caldeos eran los mismos babilonios, era el mismo pueblo, con diferente nombre, pero eran los mismos, los babilonios. Los babilonios era un pueblo muy inteligente, sí, tenía hombres muy estudiosos, tenía hombres de ciencia, pero también tenía hombres de guerra. Los reyes babilonios que se habían levantado, como Nabucodonosor, que tal vez lo has oído mencionar y lo has leído en la palabra, eran reyes ambiciosos, con ganas de tener poder, de conquistar. Entonces este pueblo era un pueblo guerrero. Ellos eran malos realmente, tenían prácticas que no le agradaban al Señor, tenían dioses que no era el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy, ¿verdad? Tenían muchas actividades que eran contrarias
al deseo y al corazón de Dios. Entonces Habacuc, ¿verdad?, se indigna y dice: ¿cómo, Dios? ¿Cómo? No comprendo, ¿cómo vas a usar un pueblo tan malo? Si tú eres tan santo, eres, ¿verdad?, tan bueno, y vas a utilizar un pueblo tan malo y vas a levantar un pueblo, porque los babilonios se estaban levantando en este momento como un imperio mundial. Ya habían derrotado a los asirios, habían derrotado a los egipcios, y ellos estaban levantando con poder como un imperio. Y era el imperio que Dios iba a utilizar para destruir al reino de Judá. Después de esta destrucción, nunca más Judá se volvió a levantar como un reino, como un pueblo independiente. Después de ahí, nunca más. Y Habacuc estaba indignado y dice: Dios, ¿cómo vas a usar a un pueblo tan malo para destruir y corregir a tu pueblo? Y entonces viene la tercera parte del libro de Habacuc. Y es donde, a través de las respuestas que Dios le da, de las razones que Dios le da, de las explicaciones que Dios le da, Habacuc entiende que él debe descansar en la voluntad soberana de Dios. Y esta es la manera en que se divide este libro, que es el que vamos a estar estudiando en unos minutos. Nos vemos. Bienvenido a este lugar.
Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Buenos días, iglesia. Así como le damos la bienvenida al Espíritu Santo, les damos la bienvenida en esta nueva transmisión. Es un gusto para nosotros que estén conectados con Iglesia DC y vamos a seguir adorando. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, fue su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia
Bendito el día en que Dios nos salvó y podemos agradecer, alabando, adorando, dándole la bienvenida al Espíritu Santo, cantando en casa, uniéndonos todos, ¿verdad? Desde los más grandes hasta los más chicos, y poder ofrecerle al Señor nuestro amor. Él fue el que nos rescató, Él fue el que murió por nosotros y eso le da sentido a toda nuestra vida. La semana pasada arrancamos esta serie
¿sí? Que nos traslada de un lugar de temor a un lugar de confianza, ¿sí? A un lugar de fe, y empezamos a dar varios señalamientos de cómo nos comportamos, cómo es que actúa Dios. Yo quiero continuar, estamos en el libro de Habacuc, ¿sí? Aunque hay algunos pleitecillos ahí de lo que significa, me quiero quedar con que significa abrazo. Está bien, es una elección que yo hice, no tiene que ser la tuya, pero yo sí la quiero hacer porque extrañamos demasiado abrazarnos, y es una de las cosas que de este lugar sin ustedes obviamente no va a ser lo mismo. Sé que somos iglesia donde quiera que estamos, en nuestros lugares, y que hacemos devocionales en familia, y que estamos más sensibles. Pienso yo que Dios ha estado trabajando en el corazón de todos, haciéndonos más sensibles. La semana pasada introduje como un tema, ¿verdad? Como el problema, como que se siente muchas veces que Dios está inactivo, como que Dios está muy pasivo, que Dios parece que no reacciona ante las cosas, y fui desarrollando, pero hoy quisiera tratar de reconciliar ese problema con la palabra del Señor, y que tratemos de resolverlo juntos. Por eso les pido, abran su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 1, para que tengamos la influencia de la palabra y no de lo que está a nuestro alrededor. Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, todos conectados, Señor, a través de esta transmisión. Yo bendigo cada hogar, cada familia, cada mesa, que nada falte. No queremos lujos, queremos lo necesario, Señor, para tener un corazón agradecido. No nos des tanto para no olvidarnos de ti, ni tampoco para que nosotros no nos volvamos en puños y en queja a tu nombre. Danos lo que necesitamos, y que sea suficiente incluso para compartir con el que no tiene. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos, la familia de DC, la iglesia más feliz de este país, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cómo Dan va a pretender reconciliar lo que vimos de que parece que Dios está inactivo, que Dios se ve como muy pasivo? La gente que pregunta, ¿qué pasó con mi salvación? ¿Qué pasó con la salvación de mi papá? ¿Qué pasó con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo? ¿Cómo le entramos al tema de la sanidad de una enfermedad? Y un montón de cositas. Y entonces quiero tratar de exponer basado en el verso 12 del capítulo 1, ¿sí? Y permítanme leerlo, y ustedes lo van a tener en su pantalla. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Este pasaje, este verso 12 del capítulo 1 de Habacuc, nos muestra cosas muy ricas en la fe y principios muy profundos. Algunos pensarán tal vez que este libro fue escrito hace mucho, pero hay principios de reino que podemos aplicar el día de hoy. Y una de las cosas que yo veo, uno de los atributos que yo veo, te voy a mencionar varios, es que Dios es eterno. Dios es eterno. Dice el escritor: no eres tú desde el principio. Eso me habla de la eternidad de Dios. Eso me habla de este atributo que Dios tiene. Y esta pregunta ubica a Habacuc, lo pone en un contexto. Y ahí es donde yo trato de llevarte durante algunos minutos. ¿Qué pasa si nos olvidamos del problema inmediato? Del problema que nos está atañendo en este momento, y empezamos a afirmar nuestros pensamientos en aquello donde sí tenemos seguridad. Con el problema ahorita, con lo que está pasando, no tenemos ninguna seguridad, pero en algo que yo sí estoy seguro es en las cosas relacionadas a Dios, en lo que por años, siglos y milenios se ha comprobado: Dios es eterno. ¿Qué tal si sintonizas, si empiezas a registrar en tu cerebro la eternidad de Dios? Una de las cosas que es importante incluso para vencer algún pecado, vencer algún hábito, mal hábito moral de la mente, del cuerpo, es tener un conocimiento correcto de quién es Dios. Y es mi responsabilidad llevarte a ese conocimiento y a que trates de antojarte. Quiero antojarte a comprender esto. No estoy haciendo un estudio de los atributos de Dios, que no estaría mal hacerlo más adelante, pero ahorita quiero basarme en lo que Habacuc está escribiendo. Y vuelvo a repetir: no eres tú desde el principio. Habacuc
se dejó de enfocar en el problema y en el susto. ¿Se recuerdan que él estaba asustado porque Dios levantó a los caldeos para venir a destruir a Israel? Y entonces de repente pasa de admirar todo lo que ellos eran y su potencia y todo lo que Dios iba a hacer a pensar en quién era Dios y cómo es Dios, y que Dios vive para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué trae consuelo en momentos como este a nivel mundial, en momentos que estamos viviendo ahorita en casa? ¿Qué trae consuelo, verdad? ¿Qué nos abraza? Precisamente que el Dios a quien nosotros adoramos, el Dios a quien le acabamos de cantar, del Dios a quien le acabamos de levantar nuestras manos, es el protagonista. Escúcheme, Dios precede la historia, Dios escribe la historia, Dios es protagonista de la historia y Dios va a consumar la historia. Él está por encima, su trono es para siempre, su trono es eterno, su reino es eterno. No solo es eterno, lo segundo que quiero decirte con respecto a Dios, basado en este pasaje, es que Él existe en sí mismo. Dice Habacuc: no eres tú desde el principio, oh Jehová. ¿Se recuerdan aquel momento donde Moisés está delante de la zarza? Hace unas semanas estábamos recordando estas cosas con las películas en Semana Santa y todo esto, y cuando Moisés le dice: ¿qué le voy a decir al faraón? ¿Qué le voy a decir al faraón? ¿En nombre de quién vengo? Y él dice: vas en nombre del yo soy, el gran yo soy. Y el hombre, esto se llama el tetragramatón, ¿verdad? Nosotros le pusimos las vocales para poder decir Jehová, pero en realidad es el nombre innombrable de Dios por su santidad. Los judíos ni lo nombran, no lo dicen por la santidad, la justicia de Él. Nuestra versión protestante, ¿verdad?, es Jehová, se le pusieron estas letras, y después podemos verlo con más detalle. Pero ¿qué quiero decirte? Que Dios existe en sí mismo. Él es autoexistente, Él es el ser absoluto. Esto tiene que traer, estamos conciliando eso que parecía que Dios es pasivo, que Dios no se mueve. Cuando Él preguntaba: ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo yo voy a clamar? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Y quiero decirte que Dios todo lo creó por su propia voluntad, no porque necesitara crearlo, sino para manifestar que es un Dios alegre, autosuficiente. No solo es eterno, no solo es autoexistente, sino que es santo. Dios es santo. Y dice Habacuc: no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Aquí hay otro atributo de Dios. Habacuc estaba claro que Él es santo, que Él es justo, y esto nos lleva a pensar, ¿verdad? ¿Cómo va a fallar el que es santo y justo y va a hacer algo indebido? ¿Cómo Dios va a cometer alguna injusticia si Él es santo? Dios es luz y en Él no hay tinieblas, en Él no hay nada oscuro, y no existe la posibilidad de que Él haga algo con mala intención para tentar. No hay maldad en Dios. No solo es eterno, no solo es autoexistente, no solo es santo, sino que Dios es todopoderoso. Y dice Habacuc: oh Jehová, para juicio lo pusiste. Bueno, dice: y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Eres todopoderoso. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habacuc estaba determinado en dejar claro que Dios es todopoderoso, lo que llamamos como el atributo de la omnipotencia de Dios. No me quiero meter mucho en esto porque lo trabajé y lo traté durante varios pasajes cuando vimos la serie de la gloria de Dios, y me enfoqué en Isaías capítulo 40 del 12 en adelante, pero podrías repasarlo. Una de las cosas que menciona aquí es la roca. La roca te da un sentido de firmeza, de seguridad, de resistencia, algo de fortaleza, porque sobre eso se edificaba, y Habacuc le llama que él era la roca, que en él estaba el poder, y es tan poderoso que con la palabra ordenó el caos. Él dijo, ¿verdad? Y se ordenó todo el caos, y el caos se puede ordenar en tu corazón, en tu mente, el caos de emociones, de angustia, depresión, ¿verdad? Tristezas,
categórías, cosas que no tienen que estar en lugar en tu corazón ni entronadas en tu corazón. La palabra de Dios es suficiente. Con su palabra Él creó todas las cosas y dijo: sea la luz, y fue la luz. Él es poderoso, que a su palabra, ¿verdad?, y a su presencia tiembla la tierra. Cuando llegaron a buscarlo en el huerto de Getsemaní y preguntaron: ¿quién es? Y Él dijo: yo soy. Todos cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. No solo tiene estos atributos, sino que hay otro que me impresiona, que dice que Él es fiel. Y Habacuc dice: no moriremos. No sé si prestaste atención. Recuerden el contexto. El pueblo de Israel está desordenado, tiene prácticas que nada que ver, y eso lo vemos de manera cíclica en todo el Antiguo Testamento. Y Dios dice: voy a levantar, para llamar tu atención, para castigarte y para traer juicio, voy a levantar a un pueblo peor que ustedes. Y los voy a levantar y les voy a dar fuerza, etcétera, etcétera. Ahora los voy a equipar, les voy a dar estrategia para aplastarlos a ustedes, para llamar la atención. Ya vimos y entendemos que Dios hace lo que Él quiere para llamar nuestra atención. Porque a veces Dios, en lugar de mejorar las cosas, parece que van a empeorar, ¿sí? Y es una de las características que nosotros encontramos en este pasaje, y podemos rescatar principios universales en la palabra. Pero hay algo que rescata a Habacuc, porque no se enfoca en el problema de que vienen los caldeos, sino que él dice: hey, Dios es eterno, Dios es autoexistente. Cuando él dice Dios es Jehová, es santo, no va a cometer ninguna injusticia, es todopoderoso, Él es la roca. Pero hay una expresión que usa Habacuc cuando dice: no moriremos. Eso te habla y me habla a mí de la fidelidad. ¿Cuántos en casa pueden decir: Dios es fiel? Dios es fiel. Una de las expresiones de los salmos que a mí más me gusta tratar de recordarle a la gente es que por la mañana anunciamos la misericordia de Dios, pero por la noche su fidelidad. La noche, cuando acaba, decimos: Dios es fiel, todo el día me sostuvo, me dio fuerza, pude respirar, tuve algo que comer, tuve un techo, tuve una camita donde acostarme, y manifestamos eso. Ahora, Habacuc dice: no moriremos. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que aunque algunos iban a pagar con su vida, no iban a exterminar al pueblo de Israel. Él está diciendo: no moriremos. Él apeló al pacto que Dios había hecho con Abraham, renovó con Isaac y también con Jacob, que cambió su nombre. Después Dios le dijo Israel, hablando de príncipe, pasó de usurpador a príncipe, y Dios lo bendijo, y después vuelve a renovarlo con el rey David, y eso lo encontramos en la palabra una y otra vez, ¿verdad? Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya había un pacto, tenemos un Dios de pacto, somos su pueblo, y Dios se lo está diciendo. Entonces Habacuc, ¿qué es lo que hace? No vamos a morir. Algunos van a pagar, algunos malportadillos ahí van a ser sacudidos, ¿sí? Otros ya no van a estar con nosotros, pero no se va a exterminar. No es imposible exterminar al pueblo de Dios, y eso lo puedes ver a través de toda la historia. Y no importa qué desastres tengas que hacer para llamarnos la atención, no importa si vas a levantar a los caldeos o a cualquier otro pueblo, no moriremos. Ojo, no moriremos. Y cuando yo veo esto, lo que estoy pensando es: qué impresionante cómo el profeta así debe resolver los problemas. Cuando vengan los problemas, enfócate en esto, enfócate a poner el problema en el contexto correcto. Pone el problema en el contexto correcto, ¿verdad? Y Él lo está haciendo en los atributos absolutos de Dios. No se está basando en Él, no se está basando en la política ni en las noticias. No estamos basando nuestra situación. Si todos aquí se están basando y apoyándose en lo que nos regale la República Popular de China, en lo que hace Estados Unidos, en lo que hacen otras naciones, si todo el mundo se apoya solamente, vamos a ver, ni siquiera solamente, nosotros no nos apoyamos en nuestras autoridades, sino en los atributos. ¿Cómo analizamos todo este problema económico? ¿Cómo analizamos esta pandemia? Pongámoslo en el contexto correcto de los atributos de Dios. Dios es eterno, Él está en su trono.
¿sí? Él es autosuficiente. Él le plació crear todo lo que ha formado. Sí, no solo eso, sino que Él es santo y no va a hacer ninguna injusticia. No vas a encontrar lo malo en Él. ¿Qué otra cosa vimos? Él es todopoderoso. Y por último, Él es fiel. Y Él es fiel para su pueblo. Y Él puso, es aquí donde Habacuc dice, para juicio y castigo lo pusiste. Pero cuando yo veo el propósito y veo quién es el que está gobernando ese propósito, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que Dios no va a hacer nada que me lastime, que me haga daño y que me aparte de Él. Todo lo que Él hace es que yo me acerque. Ahí es como tú lo tomas en la voluntad, ¿sí? Para corrección. Alguien dirá, Dan, no lo entiendo, no entiendo cada detalle, pero estoy seguro de que no seremos arrasados ni exterminados, sino que saldremos mejor de toda esta situación. Ya reconciliamos la manera de pensar, tal vez como veíamos un problema en la primera pregunta en Habacuc capítulo 1 verso 2, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Cuánto más voy a orar? Ya lo reconciliamos, ¿sí? Con los atributos de Dios. Y más adelante espero poder tener una participación, y si no por nuestro podcast, ahí vamos a estar hablando y desmenuzando ya a mayor profundidad los atributos de Dios. Pero quería dejarte con este mensaje. Lo otro es el carácter de Dios con las acciones de Dios. ¿Cómo empatamos esto? ¿Cómo le entramos? ¿Cómo puede permitir Dios en su santidad que esto suceda a su pueblo? Partamos del hecho de la santidad de Dios. Partamos del hecho de la pureza de Dios. Partamos del hecho del atributo que mencionamos ahorita, y que Dios odia pecado. Dios odia tu pecado y Dios odia mi pecado, y Dios jamás va a cometer maldades. Ojo como el profeta lo enfoca, verso 13 del capítulo 1. Muy limpio eres de ojos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede ver el mal sin odiarlo. ¿Sí? Dios, donde ve una injusticia, donde ve algo que no está correcto, donde mira nuestras actitudes, donde ve nuestras intenciones, donde ve nuestro orgullo, nuestro egoísmo, Dios no puede ver eso y no odiarlo. Escúchame, Dios odia, detesta, aborrece pecado. No te aborrece a ti, aborrece tu pecado y mi pecado. Eso es lo que hace Dios. Todo el mundo malentiende esto, pero Dios aborrece pecado porque Él es santo y porque Él es puro. Está Dios aquí y está el mal aquí, y ellos siempre van a ser eternos enemigos. Dios y el mal por siempre van a ser eternos enemigos. Nunca vas a encontrar crueldad en Dios, nunca vas a encontrar maldad en Dios, jamás vas a encontrar en su carácter. El único bueno en todo el universo es Dios. Y Jesús lo dijo, el único bueno es el Padre. Él es el único bueno. Si hay alguien bueno, ese es Dios, ni vos ni yo. Si hay alguien con intenciones que permanece por la eternidad, buenas es Dios. Primera Juan capítulo 1 verso 5 dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No vas a encontrar, vas a tratar de escarbar maldad en Él y no hay tinieblas. ¿Por qué ves a esos menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que Él? Son las preguntas que hace Habacuc, y quiero resolver esto tomando el ejemplo de Jesús, porque a mí, o sea, si yo leo la Biblia, yo tengo que ver a Jesús ahí. Si no, estoy mal leyendo esto. Si veo que son para beneficio mío, no, es ver a Jesús en cada cosa. Desde el principio era la palabra, recuerde. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. Tienes que entrarle ahí y ver cómo Él estaba, y por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, Jesús tenía un problema. Jesús iba a ser hecho pecado para salvarnos. No iba a pecar, iba a ser hecho
pecado para salvarnos. Y una de las cosas que yo entiendo es que Jesús podía pedirle al Padre y ser salvo de las manos de los judíos. Podía ser salvo de la mano de los romanos. Jesús podía ser rescatado. Y ahí es cuando a veces no entendemos, ¿verdad? Y Jesús se lo dijo. ¿Se acuerdan aquel momento que vimos en las tardes de Ya está el café? Cuando estábamos en el huerto de Getsemaní y Gaby empezó a explicar, ¿verdad?, lo que ahí aconteció y cómo Pedro actuó y le cortó la oreja, ¿verdad?, al soldado Malcolm y se enojó Jesús. Dice, ¿no entiendes que yo puedo decir a mi Padre, ¿verdad?, que me salve y va a enviar 12 legiones de ángeles? Podía ser rescatado, pero la cosa iba a empeorar. Eso es lo que necesito te grabes. El mismo Jesús se pone de ejemplo en que las cosas empeoran. Y empeoraron para él. Jesús no dice, van a empeorar por ustedes. No, él ya vivió lo que es que las cosas empeoren, pero con propósitos eternos, para que su reino se establezca y para que la palabra se cumpliese. Y entonces Jesús sabía que él tenía que ser hecho pecado. Sí, que Jesús tenía que ser hecho pecado y que su cuerpo iba a ser castigado, porque él iba a llevar tu pecado y mi pecado, todas mis maldades. Juntemos solo los pecados de la gente de la iglesia de DC, ¿verdad? Nosotros casi no pecamos. No, gualo, ¿verdad? Pecamos un cañazo, ¿verdad? Con lo que hacemos y con lo que hemos dejado de hacer. Pecados de omisión y pecados de comisión. Lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos también nos cuenta como pecado. Y entonces está ese momento terrible, ¿verdad?, donde Jesús en su humanidad le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga. Véanlo ahí, 100%, no lo quiero hacer, no entiendo por qué tengo que hacerlo. Esa es la humanidad de Jesús hablando. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero a como está determinado lo voy a hacer. Eso es lo que tú quieres. A como fue tu designio desde antes de la fundación del mundo, así yo lo voy a hacer. Y quiero terminar con esto. Y es la pregunta: ¿a quién llevó Jesús? ¿Delante de quién llevó Jesús el problema que tenía? La angustia que tenía. ¿Delante de quién? Delante de su Padre. Y lo llevó en oración, y lo llevó en gemido, y lo llevó en incertidumbre. Le dijo, si es posible que yo no pase esto, que así sea. Muchos de nosotros no sabemos a quién llevar nuestras broncas, pero ¿qué tal si aprendemos de Jesús? ¿Qué tal si entendemos cómo Jesús nos ha estado enseñando las acciones del Padre? Algunos no entienden, y por eso el Evangelio es locura para muchos. Porque cómo Dios va a matar a su Hijo, cómo Dios va a matar a Dios, cómo lo va a castigar de manera tan brutal. Pero Jesús llevó su problema. Cuando los problemas no superan, ¿a quién llevamos ese problema? A Dios. Jesús, escúcheme, confió en la voluntad del Padre. ¿Estás confiando en la voluntad del Padre? ¿Estás confiando en que Él es justo y Él es recto? Ese es el reto que te quiero lanzar este domingo, y que todos en casa se vuelvan a ver y hagan un consenso, hagan reunión. Hey, ya le entregamos nuestros problemas: finanzas, salud, trabajo, futuro. Hey, repóselo, llévelo en oración. Eso es lo que Habacuc está haciendo, y más adelante vamos a ver cómo él llevó todo en oración. Hay cosas que no lo vas a entender, no lo vas a comprender. Lo vimos el domingo pasado. A ustedes no les toca entender los tiempos ni las sazones. Ese es un tema de fe, y Habacuc más adelante nos va a enseñar que el justo por la fe vivirá. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos tu palabra, gracias por impresionarnos. Yo sé que estás trabajando en el corazón de cada uno, que vamos semana a semana degustando esto. Desearíamos dar todo el manjar de estos pasajes, Señor, de este libro de Habacuc, pero queremos disfrutar lo que hoy hemos aprendido, lo que hoy hemos sido enseñados, y te pedimos que nos
metas en tu dimensión, Señor, de comprender que no pierdes control de absolutamente ningún detalle, que nos acerquemos delante de ti. Si hay algo que nos está sobrepasando, si hay algún problema y alguna preocupación que nos está sobrepasando, yo te pido que tengamos la altura para seguir tu ejemplo y tu modelo. Señor, bendigo a cada familia, oro por cada necesidad. Te pido que podamos sentirnos, aunque estemos viéndonos por pantalla, Señor, pero que sintamos una unidad del Espíritu Santo llevándonos a más. En Cristo Jesús, guarda a los que están saliendo y deben salir a las calles, guarda a los que están en casita, guarda a todas nuestras generaciones, desde los recién nacidos hasta la persona más adulta, Señor, que está en medio de nuestra congregación y otras personas que nos dan el privilegio de poder transmitirles un mensaje de fe. Gracias. Alabe a Dios por su eternidad. Alabe a Dios porque Él es autosuficiente. Alabe a Dios porque Él es santo, porque Él es todopoderoso. Y alabe a Dios porque Él es fiel y permanece para siempre. Señor, estás en tu trono y vas a seguir gobernando sobre cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, los bendecimos, les mandamos nuestro cariño, todo el equipo, ya sabes, ahí estar escribiéndonos en el chat del YouTube, en la lista de difusión, responder si quieres que estemos orando, queremos estar conectados. Todas las semanas vamos a estar dando insumos para tu crecimiento espiritual y seguimos pensando en cómo seguir haciendo iglesia para que nos sintamos cada vez más cerca y que podamos vivir una experiencia llena de dinamismo, júbilo y llenura del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana para continuar con esta serie de la angustia, ¿sí?, a la fe. Hasta luego.